Hola, bienvenidos una vez más a Link Podcast y estamos súper felices, todo el equipo, porque por primera vez tenemos juntos a nuestros pastores, Loami Victorino, Yes. Crisaima Victorino, y vamos a estar hablando un tema que yo creo que todos en algún momento deberíamos identificarnos. Y vamos a hablar, y les voy a hacer un juego de palabras, y no es que estoy pronunciando mal la palabra, o bueno, sí, pero es intencional, no es un descuido. El episodio de hoy lo hemos llamado Imperfeccionados. Uy. Imperfeccionados. Y Laura, ¿y eso de dónde sale? Bueno, le vamos a ir poco a poco desarrollando la idea, pero básicamente parte de nuestra característica más humana elementalmente hablando, y es que somos imperfectos. Así es. Definitivamente. El hombre, el ser humano, yo creo que también la gente lo asocia cuando comete un error. Ay, es que somos imperfectos. El ser humano es imperfecto. Y como que ya le ponen de antemano esa palabra para relacionarlo. Así es. Realmente se usa como excusa, pero vamos viendo. Yo sé que Tranquila, los puntos vienen por ahí en cuanto a eso, pero realmente se usa mucho para justificarse, para excusarse y así sucesivamente. Es verdad. Y el objetivo de este episodio y por lo cual quisimos hacer este juego de palabras es porque a medida que conocemos más el perfecto carácter de Dios, cuando nos ponemos en ese espejo, es más fácil ver todas nuestras imperfecciones y darnos cuenta de todas nuestras fallas. Y humanamente, y aquí les abro esta primera pregunta para que empecemos ya a desarrollar esta conversación que creo que va a ser de edificación. Cuando nosotros solemos ver nuestras fallas, cuando pecamos, cuando volvimos a reincidir en una debilidad que creíamos superar, no sé si a ustedes, pero a mí me pasa que suelo sentirme como, Dios mío, en verdad, sí vale la pena seguir. Tú tendrías, ¿qué tanta paciencia me tienes? Sí. Porque definitivamente yo no me daría la oportunidad. Entonces yo no sé si ustedes han experimentado eso. Claro, yo creo que a todos nos pasa cuando nos topamos con esa, sobre todo cuando nos hacemos promesas de que no voy a lograr esto y yo voy a estar de esta manera, y nos chocamos con nuestras imperfecciones. Nos damos cuenta que no somos tan capaces como los pensamos, y entonces hay como que dices, ay no, Señor, ¿será que tú otra vez vas a volver a creer en mí? ¿O será que tú verdaderamente, Señor, yo me creo incapaz? Y uno se crea esta muralla de que no voy a poder, de que no tengo la fuerza, sobre todo porque nos consideramos totalmente imperfectos. O sea, como que no, incapaz, yo no puedo. Y ya nos ubicamos en ese puesto. Hay otra perspectiva, y es que siempre el ser humano busca la perfección. Sí. Hay una tendencia de buscar la perfección, de hacer las cosas de manera perfecta, hasta que nos topamos y nos vamos dando cuenta siempre de que el único perfecto es Dios. Y comenzamos a ver dentro de nuestras imperfecciones de que necesitamos de un ser perfecto. Necesitamos depender de alguien perfecto. Y yo he cruzado por experiencias donde, por ejemplo, soy músico, y la gran mayoría de los músicos somos perfeccionistas. Y todos los que nos inclinamos hacia el arte somos muy perfeccionistas, y cada vez que desafino, me sale un gallo cantando o tocando la guitarra, doy una nota, pues me frustro. Y a veces tengo que calmarme, tengo que decir, bueno, Loami, cálmate un poco, porque realmente lo más importante es la intención, cómo tú haces las cosas para Dios. Pero siempre está esa, a la hora de performing, cuando uno va a presentarse o cuando uno va a hacer una exposición de algo de manera pública, pues uno no es muy duro con uno mismo, pero a la misma vez va entendiendo de que no se trata de nuestras capacidades, de uno depender mucho de nosotros, sino de un ser que ahí vamos viendo, que es perfecto, enteramente perfecto. Y también tú dices que uno es duro con uno mismo, pero también uno es duro con los demás, o sea, con no aguantar las imperfecciones. ¿Hasta cuándo vas a seguir? Totalmente. O sea, somos intolerantes. A alguien, por ejemplo, en una relación, en un matrimonio, en una amistad, ya la tercera vez que te vuelve a hacer lo mismo, tú dices, ¿pero hasta cuándo? Sí, definitivamente. Wow. Y definitivamente el preguntarse,
hasta cuándo el Señor te sigue perdonando y lo seguirá haciendo. Sí. Realmente es... Ahí había algo que me gustó mucho de lo que dijo Loa, y es que el ser humano busca esa perfección. Eso está allí porque anhelamos ese vínculo directo que teníamos en el Edén con Dios. Esa perfección. Al no estar ese vínculo directo y esa relación directa que se tenía con el Señor, que la pudieron experimentar Adán y Eva, al no estar esto, nosotros incansablemente vamos a buscar crear otro tipo de fuentes para reponer eso perdido, para reponer esa plenitud. Que perfección vendría siendo eso, plenitud, algo completo. O sea, que ahí dentro del ser humano hay ese anhelo de volver a ese génesis, a ese donde todo era perfecto. O sea, que realmente la caída de la humanidad, tú sabes, del hombre, es que a partir de que el hombre pecó, pues entonces comenzó la lucha entre y el ver nuestras imperfecciones. Y eso es tan cierto, porque desde niños vemos a los niños que intentan hacer algo y si no les sale, cogen coraje con ellos mismos porque no les salió como debía. Y a veces uno trata de explicarle, no, pero está bien, es por etapa. Eso tú lo vas a aprender a hacer después. Pero no, cogen una ira y un coraje como si no aceptaran en sí mismos ese error, esa incapacidad para lograr o hacer tal cosa desde pequeño. Así es. Totalmente. Yo recuerdo una vez que yo suelo tener tendencias. Yo me considero una perfeccionista en recuperación. Porque de verdad. Porque el perfeccionismo o ese intento de nosotros encontrar la perfección en lo que hacemos es simplemente un desgaste emocional increíble, un derroche de energía, ni se diga. Y yo con el tiempo aprendí que muchas veces esa necesidad de querer que todo fuese perfecto era... yo leí hace un tiempo un libro que me impactó demasiado eso para la gente que suele decir, miren, una cosa es tener sentido de excelencia. Si tú tienes sentido de excelencia, gloria a Dios, síguelo cultivando. Así es. Pero nunca nos sintamos orgullosos de decir, yo soy muy perfeccionista, porque al final del día yo te aseguro que sí, el perfeccionismo visto desde la óptica de la excelencia sí te va a dar muchos frutos, pero el perfeccionismo en sí, créeme que te está quitando muchas más cosas que lo que te está dando. Y yo recuerdo que esta cita decía que el perfeccionismo no es nada más que el miedo con unos zapatos caros. Entonces, cuando el Señor me confronta esa necesidad de que yo tenía continuamente de ser perfecta, sobre todo en los resultados que doy, y más en unas áreas que otras, por ejemplo en el trabajo, yo me di cuenta rápidamente que en el trabajo quizás alguna temporada de mi vida era lo que yo consideraba que iba medianamente bien, entonces yo tenía que cuidar mi trabajo y los resultados que daba en el trabajo. Y el Señor me hizo ver que esa necesidad, ese perfeccionismo, esa necesidad de querer controlar que todo estuviese perfecto, era miedo y era querer usurpar una cualidad que no era propia en mí, que solo es propia en Él. Así mismo es la... Entonces, en este orden de ideas, si bien es cierto que con esto no estamos invitando a que nadie trabaje en sus caracteres, a que nadie trabaje en su debilidad, y eso lo vamos a ir desarrollando, a alguien que nos esté escuchando y me diga, es muy bonito decirlo, pero me cuesta no sentirme quizás en este momento miserable con algunos procesos en los que he dado mi palabra, en los que realmente pensé que había avanzado y retrocedí. ¿Cómo volver a mirar a Dios después de eso? Teniendo en cuenta esto que estamos hablando y teniendo en cuenta algo, Loa y Gris, que quiero que me ayuden a que lo desarrollemos juntos. Teniendo en cuenta el carácter de Dios. Sí, sin dejar de lado eso. Qué bueno, Laura, que tú haces esa pregunta. Regularmente muchas personas se alejan del Señor. Es en esta etapa donde se sienten tan miserables y tan incapaz y entonces le definen a Dios con una perfección errónea. Totalmente equivocada, basado en lo que nosotros entendemos como perfección. Y nuestra definición de perfección muchas veces está corrompida
y muy limitada a lo que Dios llama perfecto. Así es. ¿No? Entonces, mucha gente, Laura, se siente, ay no, yo no voy a poder agradar a Dios. Definitivamente yo le he fallado tanto. ¿Hasta cuándo Dios me va a seguir perdonando? ¿Hasta cuándo Dios va a seguir como animándome? Hay personas que hasta tienen duda de decir, ya, esto va a acabar aquí. Esto lo voy a dejar aquí. Y ni siquiera lo hacen, no lo intentan, no vienen delante de Él, ¿no? Y es muy bueno poder analizar cuál es la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la parte del Señor? Precisamente, era lo que decía Laura, en cuanto a la importancia de separar, de saber lo que es vivir una vida de excelencia y andar detrás del perfeccionismo, que no existe aquí en la tierra. Entonces, sucede que hay otro punto también interesante, y es que la importancia de conocer a Dios. Si solamente tenemos información de Dios, solamente sabemos de Dios, nos vamos a perder algo súper interesante, de que Dios es amor. Y ahí viene donde conocemos a Dios. Entonces, sucede que a veces al solamente saber de Dios y no conocer a Dios, entonces sentimos a un Dios que está demandando perfección. Él nos creó y Él sabe que desde que pecamos vamos a ser seres imperfectos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú comienzas a adquirir conocimiento de eso, comienzas a conocer a Dios, comienzas a experimentar a Dios, vas viendo de que Dios no tuvo razones para amarnos. Dios le plujo, o sea, Él quiso amarnos, no porque encontró algo en nosotros, por su buena voluntad, sino que Él decidió amarnos. Entonces, cuando entendemos eso, comenzaremos a vivir una vida de excelencia y no vamos a ser tan duros con nosotros mismos y no vamos a ver a ese Dios como que nos está demandando perfección. Sí, excelencia, sí, una relación con Él, sí, amarlo porque Él nos amó primero. Cuando comenzamos a entender eso y a conocerlo y a experimentar eso, entonces, porque ese es uno de los atributos del Señor. Dios es amor, y porque Él es amor, decidió por sí mismo, por su buena voluntad, amarnos. Y conocer eso, mujeres, mira, es como quitarse un peso encima. Mientras el mundo nos dice, esto no te quedó bien, aquí fallaste en esto, aquí lo otro. Dios mira el corazón, quiere ver con la intención en cómo hacemos las cosas, que sea para su gloria y que sea con las intenciones de hacerlo con excelencia, porque hay algo importante en cuanto a eso, y es que a veces los cristianos nos toman por mediocres. Está el otro extremo, donde Dios me acepta tal y como soy, y no me esfuerzo ni cultivo ni desarrollo ni siquiera los dones que Dios me ha dado, porque me basto simplemente en eso que se me entregó, pero no lo multiplico ni lo desarrollo. Inclusive hay una frase que es peligroso, mirándolo de esta perspectiva que yo le voy a decir, donde dicen: Dios me ama tal y como soy. O sea, hay muchas perspectivas, muchas líneas de pensamiento de cómo tú verlo, pero mírenlo de esta manera. Dios nos recibe tal y como somos, pero no nos ama tal y como somos. Nos ama en Cristo Jesús. O sea, por medio de Jesucristo. Por medio del sacrificio. Del sacrificio, por medio de una relación. Entonces, cuando tenemos esa relación con Jesucristo y vemos de que Dios, porque Dios, vamos a ir viendo, entrando en lo que son ya los atributos de Dios, porque es una de las cosas que a veces uno se teme, porque ve a un Dios tan perfecto a través de sus atributos. Pero Dios dice: mira, mi ira no está contra ti ni va hacia ti, porque hubo un sacrificio, hubo un mediador, y yo te recibo tal y como tú eres, y te amo por medio de mi Hijo, Cristo Jesús. Porque si nos ama tal y como somos, ¿qué es lo que hay en nosotros? Pecado, oscuridad, imperfección. Y eso iba a decir, que el amor de Dios está ligado a su misericordia. O sea, no se separa. Es verdad, Él me ama tal y como soy, pero
yo debo siempre reconocer que quién es Él, pero a la misma vez está su misericordia para sostenernos. Y por eso está ese versículo tan hermoso, Laura, que responde tal vez a tu pregunta. Nuevas son cada mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Qué maravilloso eso. Yo siempre busqué la razón de por qué Dios tenía que renovar esa misericordia. ¿Por qué es tan necesaria que se renueven esas misericordias? Mira, es tan necesaria que se renuevan todos los días, y es porque todos los días no las gastamos. Sí. O sea, hay un cupo. Debe ser nuevo. Hay un cupo, y el cupo, mira, que yo ni salí de la casa, que yo hoy ni me levanté, te las gastaste. Sí. O sea, no las gastamos todo el tiempo. Pero mira, a mí lo que me encanta es que a pesar de que Dios renueva sus misericordias, a pesar de que tú tienes muchas inconsistencias, dice la palabra, porque yo soy Jehová y no cambio. Ay, sí, y hay una cosa aquí que me encanta por acá, que lo tenía por aquí guardadito y estaba ahí como que mirándolo para ver. Y es esta partecita que dice: clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová con todos, y sus tiernas misericordias, ya que lo mencionó mi amada Gris, están sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Así es. A mí lo que me encanta es que a pesar de nuestras muchas inconsistencias, de nuestras fluctuaciones, y ya vamos a ir empezando a desarrollar el siguiente punto, nosotros muchas veces no entendemos, o nos cuesta entender y dimensionar, a medida que vamos madurando en la fe, obviamente, y vamos conociendo el carácter de Dios, y vamos relacionándonos con Él, como decía Loa, es más palpable su amor. Así es. Y ya no solamente es un tema de obediencia, porque no es lo mismo obedecer por temor a obedecer porque yo quiero agradar a Dios, porque yo amo lo que Él hizo por mí, porque yo estoy agradecida con lo que Él hizo por mí. Pero definitivamente una de las cosas que a nosotros nos juega en contra muchas veces de entender, a pesar de que podemos tener tiempo experimentaditos ya en el Evangelio, es la forma en la que no solamente nosotros juzgamos a otros, sino incluso hasta la forma en la que nos amaron en la niñez, por ejemplo. Sí, está relacionado. Está muy relacionado porque la mayoría de nosotros, de alguna forma, cuando se nos dice Dios Padre o Papa Dios, como le decimos mucho en muchos países latinos, nosotros, el primer referente de una relación paterna la tenemos con nuestros padres terrenales. Y esos padres terrenales o esas figuras de autoridad, porque algunos no se criaron con su papá, sino con la abuelita, el abuelito, de alguna forma condicionaban el amor que nos daban en base a nuestros resultados, así hacíamos las cosas, si estábamos calladitos o no, así, a un sinfín de variables. Tú que me estás escuchando, tú sabes cuál es la variable que te condicionaron a ti. Y todos tenemos esas condicionantes. Hasta en los mejores hogares, hasta en hogares donde nuestros padres, quizás, Loa, que sabemos que vienes, porque bueno, conocemos a los pastores, que vienes de un hogar donde personas comprometidas con el Señor. Con todo y eso, tus papás y los papás de nosotros tienen sus limitaciones. Entonces eso de alguna forma puede condicionar nuestra visión de Dios, que siempre va a ser mucho más amplia y mucho más grande. Entonces, concluyendo esta introducción que les estoy dando, ¿qué creen ustedes que son esas características del carácter de Dios, las principales, que si hay alguien que en este momento está dudando de si realmente volver a insistir en volver a levantarse de su proceso y seguir, bueno, Dios, si Dios sigue adelante, yo también. Sí. ¿Ustedes creen que hoy podríamos recordarles acerca de quién es Dios? Sí. Yo puedo iniciar. Claro. Algo que me da mucho resultado, y es que la palabra del Señor dice que Dios al hijo que ama disciplina. Y muchas veces cuando le tenemos temor a esa perfección de Dios, lo vemos como con un látigo y cosas, pero a veces yo digo, Señor, disciplíname, porque es la muestra de tu amor, porque en esta imperfección de mi vida yo necesito caminar en excelencia, yo necesito caminar en sabiduría.
Y a veces, como tú bien dices, Laura, la forma de crianza, la forma en cómo nuestros padres o nuestros tutores o autoridades que tuvieron con nosotros tal vez demandaban eso tan cruel y no nos escuchaban y no nos entendían, solamente nos imponían las reglas a esto, a aquello, sin saber cómo nos sentimos. A diferencia de Dios. Dios sabe lo que nos cuesta llevar a cabo esto o aquello. Dios conoce el sacrificio que es para mí, tal vez para otro. Ay, porque pasa que muchas veces tu hermano o tu amigo te dice, ay, mija, pero tú sí eres débil. Ay, mija, pero tú esto y ¿hasta cuándo? Dime, porque levántate ya. Pero no sabe lo que ese levántate ya para ese hermano, amigo, quien sea, le cuesta. Pero Dios sí conoce el corazón y sabe el sacrificio, que para otro es fácil, pero Dios sabe cuánto te cuesta. Y yo creo que eso juega un punto a favor. El saber que nuestro Dios lo sabe todo. Amén, amén. Y podemos decirle, Señor, tú lo sabes todo. Yo en esta área de mi vida, yo te necesito. Quizá a un tutor, a un padre no le podíamos decir eso, porque no nos daban el chance para uno poderse expresar. Pero Dios lo sabe. Amén, amén. Y yo creo que el conocer eso de Dios nos acerca más. Por eso mencioné anteriormente la importancia de no caminar esta vida cristiana en base a nuestra cosmovisión. Sí. Sino a la manera en cómo Dios se ha revelado a través de su palabra, que es uno de los medios, a través de su Santo Espíritu, la importancia de conocer a Dios. Y uno de los atributos, y no sé, pues, sé que estamos repitiéndolo una y otra vez, pero uno de los atributos que Dios usa para conectar, para nosotros sentir ese amor y conectarnos con Él, es su misericordia. Sí. Porque mira, Él es poderoso, Él es soberano, Él es majestuoso, y cualquiera que escucha todas esas cosas pues dice, bueno, Él es un Dios distante. No, Él es a la vez también nuestro Padre y nuestro Padre celestial, y no a la cosmovisión y en base a nuestras experiencias, porque el ser humano, como tú decías, Laura, el ser humano realmente conecta siempre una cosa con la otra. Dice, bueno, yo no soy, esta es la experiencia que yo he recibido de mi padre, de mi madre, pues entonces imagínate, Dios es más grande, es más poderoso, es más esto, entonces ¿cómo? Imagínense, y entonces relaciona una cosa con otra. Pero mira algo, Laura, yo pude extraer un comentario de le dicen el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Él dijo algo muy interesante en cuanto a los atributos de Dios y cómo uno de los atributos realmente hace la diferencia en el sentido en cuanto a nuestra relación con Dios. Por ejemplo, él dice, toda su bondad comienza con misericordia. Ningún otro atributo de Dios pudo habernos ayudado si se hubiera rehusado la misericordia. La justicia de Dios nos condena. Sí. La santidad de Dios nos desaprueba. El poder de Dios nos aplasta. La verdad confirma la amenaza de la ley y la ira Él la cumple. Es por la misericordia de nuestro Dios que nuestra fe comienza. Amén. O sea, ¿cómo comienza nuestra relación con Dios? Es porque a Él le plujo. Él tuvo misericordia y amor para nuestras vidas. Así. Y ahí comenzó entonces yo pudiera decir en base a mi experiencia, y yo sé la de muchos, que si no fuera por su misericordia y su amor, que son como prima hermana o hermanita, yo no pudiera experimentar el verdadero amor. Entonces eso me satisface, eso me y llena. Eso te va a perfeccionar. Y eso no va a perfeccionar. Por las oportunidades que Dios da. Y viendo este contraste, que de manera tan maravillosa en esa cita, me hizo acordar algo. A veces nosotros, y obviamente Dios es grande, es magnífico, es glorioso, su estrado está en el cielo. Obviamente estamos hablando del Dios que tiene contadas todas las estrellas y cada una la llama por su nombre. Sí. Que no es ni una, ni dos, ni tres. Y cada una, esta se llama así, esta se llama asado, esta se llama tal. Ese Dios que tiene esa vista tan panorámica, uno diría, pues si tiene una vista tan panorámica, que se va a estar fijando en mí. Pero Dios
dice la palabra también, una versión que me encanta, que Él oye tus suspiros. Y los suspiros, para tú escuchar el suspiro de alguien, hay que estar bien cerca. Hay que estar cerca. Así es. Sí. Entonces a mí me encanta que la mirada de Dios y el amor de Dios es tan macro como micro. Y aquí hay un extracto de un poema lo saqué del libro de Itiel Arroyo, que dice: y aún así, mi amor por Él es tan solo un átomo, mientras que su amor por mí es el universo. Wow. Y me pareció tan hermoso, porque a veces nosotros nos sentimos así como un pequeño átomo, como que no tenemos nada que dar. Y ciertamente nosotros no tenemos que darle nada a Dios que ya Él no tenga. Pero Él está dispuesto a darnos todo lo que Él tiene. Amén. Entonces eso me parece maravillosísimo. Y hay otra cosa que ya habíamos hablado, hablamos de la crianza, hablamos de nuestra capacidad, de nuestra búsqueda constante de la perfección, a pesar de que somos bastante imperfectos. Pero hay otro punto importante, y es que en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad caída, no hay nada más engañoso y más cambiante que el corazón del hombre. Sí. Y a diferencia, y poniéndolo en contraste con Dios, porque aquí estamos haciendo cómo soy yo y cómo es el Señor, Él dice que en Él no hay sombra de variación ni mudanza alguna, que Él no es como los astros. Entonces, que eso también da para otro tema, de esa gente que se guía con los astros, y los astros, dependiendo de si naciste una hora más allá, una hora más acá, tú cambias. Con el Señor vamos por la segura y vamos por la fija. No hay sombra de variación. Y eso es tan importante, porque cuando en los salmos y a lo largo de la palabra, escuchamos personas diciendo roca mía, es porque en verdad ellos entendieron que podían descansar en el carácter inamovible del Señor. Amén. Y eso me parece a mí tan como un descanso, realmente. Una confianza. Es tener un descanso de que, aunque obviamente sí hay cosas que puedes mejorar y que debes trabajar, definitivamente tú puedes descansar y quitarte el peso de encima. No de que no puedas mejorar, porque esta creo que va a ser nuestra conclusión, y yo sé que lo va a rematar con eso. Que no es que no procuremos cambiar. Claro que tenemos que procurar cambiar. Claro, como decía Loa desde el principio. Una responsabilidad se nos humana. recibió así. Pero alguien que creyó realmente en lo que Jesús hizo en la cruz, su vida debe dar resultados. Definitivamente. Evidentes, pero definitivamente podemos descansar en que el Señor es esa roca firme y estable, que no hay sombra de variación, que Él no es como que hoy te quiero, mañana no sé. Con amor eterno te he amado, dice su palabra. Por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, la misericordia de Dios empezó desde que Él nos llamó hacia Él, y desde antes de la fundación del mundo. Sus atributos no cambian debido a nuestras imperfecciones. Qué seguridad, qué estabilidad. Qué belleza, qué bendición. Loa, en palabras de Pablo, bástate en mi gracia, porque le decía, en mi poder, el Señor le decía a Pablo, en mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces, para concluirlo, entendemos que Dios es un Dios que nos ama, que es un Dios que está dispuesto a todos los días renovarnos la cuota de misericordia. Pero ¿cuál es la diferencia entre yo simplemente decir, yo me basto? Bueno, el Señor dice que yo soy débil, Él sabe que yo soy débil, yo no me voy y realmente poder ver su gloria a través de nuestra debilidad? ¿Qué es lo que cambia? Yo creo que algo clave es hacer de Cristo Jesús nuestra plenitud. O sea, encontrar satisfacción en Él hace de que cuando falle, Cristo no falla. O sea, es tan importante entender de que un ser tan perfecto quiere relacionarse con nosotros y quiere ir perfeccionándonos, porque es un camino de irnos perfeccionando. Y por eso el apóstol Pablo dijo, o sea, escuchó la voz del Espíritu que dijo, bástate mi gracia. Mantente seguro en mí. Mantente seguro, o sea, haz de mí tu plenitud y tu satisfacción. Y las demás cosas que hagas o
por más imperfecta que sea, si yo soy tu todo, tú lo tienes todo, y es suficiente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vamos detrás y en búsqueda de perfección en esta tierra humana, vamos a terminar frustrados, vamos a terminar cansados, vamos a terminar como queriendo la supuesta satisfacción del otro. Pero en estos caminos, Dios te dice, o nos dice, que sin importar tus imperfecciones, recuerda de que Él dice, porque sigue diciendo el apóstol Pablo, de que tu poder, o sea, con tu poder se perfecciona en mis debilidades. Eso no lo tiene el mundo, eso no lo tiene el de afuera. Nosotros tenemos la bendición de que podemos presentar nuestras debilidades a Dios y su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Si el apóstol Pablo necesitaba esa palabra, ¿cuánto más nosotros? Y te animo a que hagas a Cristo tu plenitud, te animo a que hagas de Cristo tu mayor tesoro, y verás que todo lo que vas a hacer lo vas a hacer con excelencia, pero satisfecho en la persona de Jesús. Y yo creo que eso como que lo cambia todo. Por eso dije al principio, hay una gran diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. Podremos tener un doctorado en teología y saber. Y ese vacío va a ser llenado solamente cuando conocemos a un Dios que es amor, que es misericordioso, que a pesar de su perfección nos quiere perfeccionar en su Hijo Jesús. Sin quitarnos nuestra responsabilidad. Amén. Pablo siempre se mantuvo con eso. Lo único que se sostenía a Pablo era que, wow, aún como soy, lo tengo a Él. Amén. Y yo, como lo tengo a Él, es lo más importante para mí. Ya lo tengo todo si lo tengo a Él. Y yo creo que eso es lo que cada cristiano no debe perder. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes esa gracia. Amén. Y sobre esa gracia, refúgiate. Amén. Que aunque caminemos con tropiezo, confiemos que esa gracia nos sostiene. Amén. Amén. Y esto fue el episodio de hoy, Imperfeccionados en Lean Podcast. Yeah.